¿Qué harías si descubres millones de dólares y nadie más lo sabe? Para este grupo de policías en Miami, ese hallazgo desata una guerra silenciosa donde la ley se rompe, las miradas desconfían y cada aliado puede ser el enemigo. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver qué es lo que pasó en esta película de thriller policial y crimen, con el título El Botín. Empezamos conociendo a la capitana del TNT, Jackie, la cual al parecer está detrás de una investigación muy importante donde se involucra full billullo sucio. Por lo mismo tiene una llamada con una mujer desconocida que, por hacer el bien y sobre todo el miedo, comparte el dato de dónde está oculto millones de dólares. Luego de la llamada, la capitana es interceptada por unos tipos malos, quienes la terminan mandando con San Pedro. Pese a ello, Jackie logra enviar un mensaje desde un teléfono desechable, siendo el receptor el teniente del TNT, Dane, quien luego de saber de la morición anda full emputado. Va a correr sangre acá. Informa a su superior de tener un plan bien planeado, sin embargo el jefe de jefes no ve muy bien lo mencionado. Por otro lado, conocemos a otro de los detectives de dicha organización, Ron, así también a la detective Numa y por último a la detective Lola Salazar. Todos ellos son investigados por el crimen de la capitana Jackie. Y por último está el sargento JD, quien era algo así como el amorcito de la fallecida. Y bueno, pues la cosa es lamentable. No obstante, la investigación iba mucho más allá de solo atrapar al culpable del crimen, sino también averiguar quién es responsable de robar el dinero sucio incautado por la organización de TNT, ya que al parecer el mismo personal de dicha organización sería responsable de hurtar parte del dinero que los mijos incautaron de los negocios sucios como carteles, mafias y ese tipo de bandas criminales. Por cierto, uno de los federales es hermano del sargento JD, y estos dos al final de la interrogación se dan de putazos, porque Barney hace un comentario no apropiado de la relación que tenía su hermano con la difunta capitana. Más adelante Dane menciona a JD que la verdad está cansado de toda la huevada, y esto lo dice porque lamentablemente perdió a su hijo por un padecimiento terminal, para luego separarse de su esposa. Triste historia. Triste o no, como sabemos el jefe no dio chance de aplicar el plan de Dane. Entonces el mijo, con un supuesto mensaje anónimo donde mencionan que en una casa hay full billullo ilegal, lo que también compromete la morición de la capitana Jackie, decide hacer la chamba por sí solo. Pero antes de eso conocemos a este personaje miembro de la DEA, Matty, y con eso seguimos. Dane lleva su equipo pese a que están en su horario libre. Él mismo menciona a Rock que el dinero sería unos 150,000 y por lo mismo indica que no se dé aviso a nadie y que solo ellos hagan la operación. Al llegar, un Firulais identifica que dentro del inmueble debe de haber mucho más de las verdes, pero Dane vuelta asume que quizás sean unos 75,000, un detalle que tiende a ser misteriosamente misterioso, porque al principio dijo 270 y después 150,000, y la razón de todo esto lo sabremos al final, así que sigan viendo. Entonces, en aquel inmueble son recibidos por Desi. Los chapas logran entrar y con eso rebuscan toda la casa, siendo así que en la azotea encuentran una especie de altar y detrás del altar mucho billullo. Desi da a conocer que no tiene idea de las verdes, puesto que la casa en sí no era de ella, sino de su difunta abuela. Dane, por lo mismo de ver tanto dinero, quita el teléfono a cada uno de su equipo, puesto que no quiere involucrar a nadie en el desmadre. Peor aún que la información salga de allí, lo cual podría traer consecuencias. Y el único que no le quita el celular es a JD, pero también comentando a este último que en el mensaje anónimo la cantidad de dinero era de 300,000. O sea, en general hablamos de millones. Con esto dan a entender que Dane está diciendo cantidades diferentes a cada uno de sus compañeros, y como dije, la razón de la huevada lo sabremos al final. La cosa se vuelve caliente por el hecho de que Dane quiere hacer las cosas sin avisar a sus superiores. Esto lleva a JD a desconfiar de su amigo y compañero. En media discusión, Daisy comenta que tomen lo que puedan y se retiren, ya que los dueños de ese billullo habían dicho que dijera eso mediante una llamada, porque si no irían ellos mismos y las cosas podrían terminar mal. Va a correr sangre acá. Con todo eso, los detectives empiezan a contar las verdes, mientras Ro va y cuida el inmueble desde afuera. Pero este pana tenía un teléfono desechable consigo y manda un mensaje diciendo que encontraron full dinero. Y la verdad no sé a quién chuchas envía el dato.
Más adelante sacan más información de Desi. En primer lugar, la mancita dice haber tenido una relación con un vendedor de cosas ilegales, aunque según ella la relación estaba por terminar. La cuestión es que Desi se refleja como una informante, ya que las personas informantes tenían la posibilidad de ganar el 20% del dinero incautado. En ese mismo momento una llamada extrañamente extraña entra, y por la línea un tipo desconocido menciona que los de la ley deben de abandonar el lugar, o si no van a marcar calavera por unos míseros 150.000 millones. ¿Solo eso? Por la misma cantidad, JD le pregunta a Dane por qué el hombre detrás de la llamada dijo 150.000 si Dane había dicho que eran 300.000. Por eso mismo la desconfianza entre los dos sube de nivel. Pendejo, llama al comandante o lo hago yo. En esa escena dan la premisa de que aquel mensaje anónimo era de la capitana Jackie, la misma que al inicio envió un mensaje. Es decir, Dane oculta algo mucho más turbio, por ende la actitud con su pana y el resto del equipo. Por su lado, las detectives hablan de qué podrían hacer con tanto dinero, dando a entender que con un solo fajo su vida cambiaría. Por su parte, JD llama a la DEA, o sea a Matty, dando a conocer el asunto del dinero sucio. En respuesta, el detective menciona que quizá esa sea la casa donde Jackie descubrió el billullo, por lo tanto sería la razón de que la mandaron con San Pedro. Además, le echa la culpa a Dane, por el hecho de que él pudo haberse enterado de que allí había full de las verdes, siendo así que eliminó a Jackie para poder quedarse con el dinero, siendo otra razón más para que actúe de forma extraña y se contradiga sobre el valor total del dinero. Pues sí tiene sentido. El mismo Matty comenta que no llame a los federales, puesto que JD quería contactarse con su hermano y así la huevada se aclare por completo. Y para saber cómo mismo termina el desmadre, te invito a suscribirte al canal, deja tu misterioso like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. Sí, está bien. Continuamos. Desi termina escuchando las palabras de Dane, y las palabras son de que se quiere quedar con la mitad del dinero junto con Lolo y Noma, y así arreglar la vida de cada uno. Mientras tanto, JD revisa una de las casas por sus luces extrañas. Ro entra al interior de la casa donde Desi cuenta haber escuchado que Dane mencionó robar la mitad del dinero, y que solo mencionó al jefe de jefes que la cantidad encontrada era de 150.000 y no las 300 millonadas. Por el desmadre, Ro manda un mensaje a alguien desconocido diciendo que deben de moverse rápidamente antes de que sus compañeros se roben las verdes. Seguidamente, los hombres malos llegan y se arman los chingadazos, disparos por aquí, disparos por allá. Al final se topan con JD y otro tipo que era parte del cartel criminal, pero el mijitrín no era el atacante, sino solo venía a dejar un mensaje por parte del jefe de la organización criminal. Entonces el panita da a conocer que ellos no tienen nada que ver en el ataque anterior, y peor aún con la munición de la capitana Jackie. Agrega también que pueden hacer cualquier huevada con el dinero, y que él ya después hará más con la cosa ilegal blanca. Entonces, ahora la pregunta era, ¿quién carajos eliminó a la capitana y por qué? ¿Quién sabe? Toda la desconfianza cae entre los miembros del equipo, sobre todo en JD y Dane, quienes empiezan a darse de putazos quede como quede. Luego de los putazos, Ro se da cuenta que ya no tiene el teléfono desechable, y la verdad no sabe en qué momento lo perdió. Mientras tanto, JD dice a Matty que venga breve para combatir la corrupción de sus compañeros. Con toda la huevada, Matty llega y transporta el dinero a otras instalaciones, y la otra mitad pues ni madres. Además, Matty, Ro, JD y Dane son los únicos en ir en el auto blindado, y las detectives junto con Desi se quedan admirando la casa que está siendo madreada por el fuego. Pensé que estábamos juntos en esto, teniente. Ahora, como recordarán, dije que estén pilas con algunos detalles. Pues bueno, aquí se revela todo. En primer lugar, Dane nunca había llamado al jefe de los jefes para reportar los 150.000. O sea, solo era una distracción para que Desi escuche la llamada, así como también de que la mitad sería robada, y luego le cuente a Ross sobre el hurto del dinero. En segundo lugar, eso de decir diferentes cantidades a cada uno del equipo era para poder identificar quién realmente era la persona corrupta, siendo Ro el único en saber sobre la cantidad de 150.000, mismos 150.000 que el hombre misteriosamente misterioso dijo en la llamada. Obvio, Ro se defiende alegando ser ¡inocente! No obstante, en los putazos de la escena anterior, JD había aprovechado para tomar el celular desechable, pero Matty también estaba involucrado en la huevada, puesto que también se quería robar el billullo, y si eso no fuera poco, siendo este par los cuales eliminaron a la capitana Jackie. ¡Esos malditos! Con la verdadera a flote, se arman los putazos, disparos por aquí, disparos por allá, pero JD estaba a un pie delante de todos, ya que había llamado a su hermano federal, quien ya los esperaba para atrapar a los corruptos.
muertos. Entonces para los enemigos todo se va a la mierda tilín, los mismos pretenden escapar, pero JD sigue a Matty hasta llevarlo al punto donde lo termina mandando con San Pedro. Por su parte Dane va tras Raw, al cual luego de darle de putazos lo captura. Y si eso no fuera poco, la maleta con los billetes solo eran libros viejos y el verdadero dinero lo tenían las nenillas, las cuales van hacia la DEA para que el billullo se quede con la ley y la única en cobrar el 20% por haber colaborado con la ley siendo Desi. Fin. Ahora, hablemos un poco de la película. El botín del 2026 narra cómo un grupo de policías de Miami encuentra una enorme suma de dinero en efectivo durante una rodada no oficial, lo que detona una crisis interna cuando deciden no reportarlo de inmediato. Lo que inicia como una oportunidad aparentemente controlable se transforma en una espiral de paranoia, desconfianza y presión externa, mostrando cómo la ambición y el miedo erosionan la ética profesional y las relaciones personales, mientras cada decisión acerca al grupo a un punto de no retorno. La película se sostiene principalmente en la dinámica entre dos figuras centrales, el líder del equipo que representa la responsabilidad, el orden y el deber institucional, y su compañero veterano más cínico y consciente de las grietas del sistema. A su alrededor, el resto del equipo funciona como reflejo de distintas reacciones humanas ante la tentación, culpa, justificación moral, ansiedad y traición, mientras la presencia de un civil inocente sirve como recordatorio del impacto real que tienen sus decisiones fuera del círculo policial. La fotografía apuesta por un estilo realista y áspero, con iluminación naturalista, colores desaturados y encuadres cerrados que refuerzan la sensación de encierro físico y moral. Los espacios reducidos y la cámara cercana a los rostros intensifican la tensión psicológica, transmitiendo visualmente cómo el dinero se convierte en un peso opresivo que corrompe el ambiente y el estado mental de los personajes, sin recurrir a una estética espectacular innecesaria. La película contó con un presupuesto alto para un thriller de streaming, cercano a los $100 millones, y destaca por un innovador modelo de composición donde parte del equipo técnico recibe bonificaciones según el desempeño en audiencia. Está inspirada de forma libre en un caso real vinculado al narcotráfico en Miami, aunque toma libertades dramáticas y hasta el momento no tiene secuelas confirmadas, aunque su cierre deja abierta la posibilidad de continuar explorando este universo. Entre sus fortalezas destacan las sólidas actuaciones, especialmente de sus protagonistas, y su tensión narrativa sostenida. Como oportunidades, la posibilidad de marcar un estándar más adulto en thrillers de streaming y su modelo de producción. Sus debilidades radican en una estructura narrativa poco innovadora y personajes secundarios con menor desarrollo. Y como amenaza, el riesgo de perder visibilidad dentro del saturado catálogo de Netflix pese a su calidad técnica. El desenlace evita un cierre explosivo y se enfoca en las consecuencias morales de las decisiones tomadas. El grupo, casi a la mitad de la trama, termina fragmentado, con lealtades que quedan destruidas y el dinero lejos de ser una solución, revelando la naturaleza de cada personaje. El mensaje final subraya que la corrupción no comienza con grandes actos criminales, sino con pequeñas consecuencias éticas que, una vez aceptadas, resultan imposibles de revertir. El botín es un thriller eficaz que prioriza el conflicto psicológico y la ambigüedad moral sobre la acción convencional, funcionando mejor como estudio de personajes que como espectáculo. Vale la pena verla si te interesan historias tensas, realistas y centradas en decisiones humanas complejas, pero puede no satisfacer a quienes buscan giros sorprendentes o acción constante, ya que su fuerza reside más en el subtexto que en la espectacularidad. Con eso dicho, yo la califico con un 6 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.